Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Aquí en compañía de nuestro valientísimo Coraje, que no está escondidito por miedo, sino por frío. Se le enfrió un poco la colita. Hoy será la segunda parte del viaje del héroe, del Recuerdos Celulares 16. Sería esta la segunda parte. Voy a hablar de algunos recuerdos varios que me llegaron en esta semana, sobre todo cuando estuve ahí en medio de esa tormenta tan espectacular que me sorprendió en el Parque Botánico José Celestino Mutis en la ciudad de Bogotá, lugar bellísimo. De hecho, antes de que empezara a llover, había hecho el primer video, ya estaba todo contento, llevaba unos minutos de hacer video y una infiltración, una llamada. Yo listo, volver a empezar. Entonces, un rayo de sol muy bello, empecé a escuchar un sonido extraño en el bosque que había alrededor mío, empiezo el video muy contento cuando las primeras gotas, en realidad no gotas de agua, sino granizo, unas pepas de granizo, y yo, ay bendito, corte el video otra vez, y ya no podía continuarlo porque cuando hice la pausa y me ubiqué en otro espacio donde pudiera hacerlo, cuando voy a darle otra vez pausa, dice que solito se bloqueó, o sea, se hizo stop solito. Entonces había que volverlo a repetir porque no tengo programas de edición. Ustedes saben que yo no edito los videos. Entonces hágalo otra vez otro video. Esa agua que se viene, por Dios, impresionante. La chaqueta que yo tenía se emparamó totalmente. El computador era cayéndole agua. La ventaja es que este computador que me regalaron los amigos de David Mata, Alberto y otras personas muy queridas y generosas, tiene carcasa militar patentada, por lo tanto esa prueba prácticamente de casi todo. Y aún así yo era tratando de secar y cuando estaba secando, ¡pa! Se detuvo otra vez el video y vuelva y repita hasta que por fin salió ese video épico, cortico, muy especial, cosa que agradezco la paciencia de ustedes, fue muy especial, fue una aventura, me encantó esa aventura porque a pesar de todos los intentos, sabotajes, infiltraciones, etcétera, aquí somos invictos, acá no nos dejamos doblegar. Entonces, claro, se dio esa situación ahí y esa reflexión que di, siento que todavía le falta algo, por eso es que en esta memoria, en este recuerdo, quiero profundizar más lo del viaje del héroe desde el punto de vista de lo que son las reflexiones de lo que he vivido yo en mis otras reencarnaciones. Ustedes saben que algo muy particular cuando empecé la saga de Azaela, tengo recuerdos muy vívidos de eso, pero cuando empiezo el proceso de reencarnacional, o sea, de reencarnar, eh, ya son fragmentos. Me es muy difícil recoger fragmentos. Por ejemplo, hoy me llegó algo espectacularmente hermoso. Estaba hablando con mi querido Martín cuando un momento otro, cuando él me dijo, ve, vos tenés visa. Y yo, ¿visa? No, a mí me la han negado y no me la han querido dar. Y en esa conversada le conté una anécdota que pasó en Bogotá, precisamente de la mano de la persona que me dio hospedaje, doña Elizabeth. Un saludo cordial a esa pitufita hermosa, queridísima doña Elizabeth, una mujer muy valiente. Y, hombre, íbamos caminando después de hacer una diligencia que tenía que hacer muy importante porque acá en Colombia los ahorros de los empleados cuando son pensionados se le devuelve mediante la figura de las cesantías. Y llevan 3 años la gobernación de Antioquia carameleando, evadiendo la responsabilidad de pagarme mis cesantías. Entonces estaba haciendo esa indagación y cuando nos regresábamos, así conversando bien chévere con ella, ahí donde la ve toda chiquitica, esa camina más rápido que un berraco. Entonces ella, estábamos hablando y me hizo la misma pregunta, si yo tenía visa. Y me pareció tan particular, eso fue el martes, y ahorita esta mañana me vuelven a preguntar, ¿tenés visa? Una de las cosas que yo he sentido mucho y lo he vivido desde niño es que yo no me siento pertenecer a Colombia, yo no me siento identificado con este país. Para mí, yo fui implantado acá, o sea, me pusieron ahí, pero realmente yo no debería haber nacido acá. De hecho, de niño muy pequeño,
yo sentía que hablaba otro idioma y de hecho intentaba hablar inglés. Y es anecdótico porque yo sin conocer nada del inglés, yo hacía pronunciaciones en inglés y aprovechando ese nombre que me prestaron, Richard Nixon, sí, entonces sí, me tocó darme cuenta, yo no me sentía acá. Entonces fue una cosa muy particular que con los años vine a encariñarme con este país, pero no me sentía a gusto acá, ¿no? Era algo como raro. Y me recuerdo que mi reencarnación más vívida de las últimas fue siendo piloto alemán. Fui derribado en el año 45, en algún momento entre enero y abril del 45, entre Múnich, Hamburgo y Berlín. En ese triángulo ahí, por esos lados fui derribado en algún momento, eh, pero nací casi inmediatamente y en Estados Unidos. Desencarné otra vez violentamente, pero en Vietnam. Me acuerdo que fui teniente a la edad como de 22 años a más o menos y me reencarnan otra vez casi inmediatamente en la primavera, en el mayo del 68 acá en Colombia. Y hablando así con Martín y con esta señora Elisa, empezaron a llegarme recuerdos muy vividos de esas reencarnaciones. Ah, y estamos con Tibetín. Se me olvidó presentar a Tibetín. Los que no lo conocen, los veteranos del canal conocen a Tibetín, nuestro pequeño Tibetín, para espantar las cátaras. Nuestro pequeño Tibetín. Entonces el asunto es que empiezo como a recordar vainas, fragmentos. Algunas personas me dicen, ay, Richa, ¿yo cómo hago para recordar? No, no te preocupes, recordar. Usted cree que yo estoy muy contento recordando todo. No, eso es complejo, demasiado duro. Hay momentos que te levantas sudando a medianoche sin saber por qué. A veces se te cruzan cables y no distinguís dónde estás en ese momento, como me pasó el martes caminando con Elisa y hubo un momento donde no reconocí dónde estaba y sentía que estaba en otra parte. Fue muy traumático, tan siquiera estaba con ella y encontré una cosa en el suelo que me confirmó que sí era cierto que yo había pasado por esos territorios de Norteamérica. No solamente en épocas recientes, también fui indígena, formé parte de los Lakotas. Tres Plumas era creo que era mi nombre, y aparte de eso estuve en el clan del oso y del búfalo. Entonces son cosas que uno a veces le vienen y no son agradables. Sinceramente, muchas personas hoy día con sus problemas emocionales, trastornos y una cantidad de cosas quieren sumarle recordar vidas pasadas que a veces son traumáticas. Esos que le están metiendo el cuento de que ustedes fue una reina, fuiste un rey, fuiste un gran guerrero, fuiste tal. Puro engaño, totalmente. Es ganchos para atraer gente. Ah, que los registros acásicos son importantes para que sanes esto y sanes aquello. No, eso tampoco es cierto. Los registros acásicos sí son buenos en el sentido de que cuando usted quiere acceder a cierta información, simplemente a modo de conocimiento. Pero si usted quiere sanar, tienes que empezar a mirar qué es lo que tenés ahora y empezar desde este ahora a hacer el entrelazamiento cuántico y sobre todo lo que se llama superposición cuántica, que puedes estar en diferentes lugares y periodos y épocas al mismo tiempo. Eso requiere ejercicio, requiere práctica. Eso no te lo va a dar ningún taller, masterclass de registros acásicos. Olvídese que eso no es cierto. Más fácil te caen entelequias y te infiltran y te meten implantes de memorias falsas que realmente algo cierto. Y eso yo lo he tenido que trabajar siempre cuando me llega un recuerdo, una memoria, tengo que hacer el ejercicio para ir descartando entelequias y implantes falsos. Es muy complejo, muy complejo. Entonces, yo creo que la mejor manera de trabajar es precisamente mira cuáles son tus resistencias, tus complejos, qué es lo que es tuyo y lo que no pertenece a ti. Y sobre todo mira cómo se manifiesta en lo corpóreo, en lo físico, esos traumas, esos resentimientos, esos dolores de vidas pasadas y trabaja desde ahí.
mediante la sanación, la compasión y el perdón, y la gratitud, que es muy importante. Entonces, si tenés problemas de vísceras, problemas cardíacos, pulmonares, renales, de espalda, artritis, problemas de cabeza, cosas de ese estilo, trabaja desde la iluminación, o sea, ilumina eso. ¿Qué enseñanza me estás dando? Y observa cuáles son tus apegos, tus caprichos, tus complejos, tus faltas de seguridad, tus faltas de amor propio. Todas esas cosas son remanentes de vidas pasadas, pero no tienes que saber en qué vida pasada pasó eso. Reconoce ahora que tenés eso y empieza a trabajar desde ahí, sanando. Y de esa manera vas cerrando ciclos y sanando con tu pasado, sin tener que necesidad de saber quién fuiste. Ahora, si tienes la dicha y la suerte, como me ha pasado a mí que no es tanta dicha y ni tanta suerte, pues de recordar una cantidad de cosas, pues bien, cierra. No te quedes ahí en el, sí, es que como yo fui Cleopatra. No, ¿cuál vainas? Hombre? Simplemente cierra. Cierra eso. Es que yo fui una princesa egipcia, yo fui yo no sé quién. Hombre, cierra eso. Y enfócate en el ahora. Y empieza a hacer el entrelazamiento cuántico presente-futuro. Y haz la superposición cuántica. Eso existe, eso busquen cualquier término de física cuántica que es la superposición cuántica. Y si bien está explicado a nivel de los electrones, eso también se aplica en las realidades de materia. Puedes estar en múltiples lugares al mismo tiempo. Eso es una cualidad que tienen los elementos. Son de las cosas curiosas de la cuántica. Que lastimosamente hay gente por ahí que habla tanto de la cuántica. Sí, es que los cationes, es que los fotones, y empiezan a hablar una cantidad de mierda que ni siquiera, perdonen la expresión, pero es que es verdad, empiezan a hablar una cantidad de vainas que ni siquiera saben, simplemente la vieron por ahí y empiezan a replicarla. No, hay que estudiar y profundizar eso. A mí me ha encantado la física desde niño, entonces por eso es que uno se pone a mirar eso. Entonces, volviendo a la anécdota, lo que me pasó este fin de semana, este martes principalmente, hoy estamos aquí, jueves, hace 2 días, el martes, yo iba caminando con la pitufita por ahí por el centro de Bogotá, mm, y resultó el tema. Y pasamos precisamente por la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, y yo sentí algo extraño y le empecé a decir eso a ella, y pasamos por la sede de Copetrol, y yo veo esa maquinaria con la que se utiliza las perforaciones petroleras, y empiezo a intuir algo que tiene que ver con Texas, entre Houston y Dallas. Y algo me empieza a mover cuando de pronto veo de frente un edificio enorme que es la sede del Banco Bogotá. Ese edificio, sin el nombre del banco, lo veo en otra realidad. De hecho, vi carros similares a los que se ven en la serie esta de anime de dibujos Ciudad Gótica. Así, carros de ese tipo, como antiguos pero modernos a la vez. Y me veo en otro lugar. Y de hecho, me perdí en ese momento. Yo, ¿dónde estoy? Si no hubiera sido porque ella me estuvo ahí apoyando, me había pegado quién sabe qué embolatada. Y después caminar unos pasos y encontrar una moneda de 50 centavos de dólar en el piso. O sea, son cosas que suceden. Entonces, eh, hoy hablando con mi amigo Martín, precisamente me pregunta lo mío, me llegó otro flash. Nací en 1750 aproximadamente en Filadelfia. Morí en la batalla de Montown, en Nueva Jersey, en 1778. Y, y fue increíble porque vi los bosques que hay en Nueva Jersey, vi los caminos de caballos y de carruajes. A mí me fascina, por ejemplo, los edificios y las casas de madera o de fachadas de ladrillo cocido con marcos blancos, ventanas grandes, con mucho jardín, que son muy típicos de la parte vieja de Filadelfia. Y, y eso lo tengo en mi mente. Y hoy precisamente me confirman ese recuerdo, esa reencarnación. Estuve luchando contra los británicos
y caí en esa batalla que fue un punto de inflexión importantísimo en la guerra de independencia de ese país del norte. De hecho, desde muy joven yo siempre he creído y he sentido que Estados Unidos fue el llamado a liderar la unificación planetaria y el salto cuántico que se nos iba a dar, que fue infiltrado desde adentro y corrompen a Estados Unidos y lo convierten en lo que hoy día es ese monstruo. Y yo estuve ahí en 1778, fue un 28 de junio que se dio esa batalla. Recibí tres disparos, sí, fueron, sí, tres disparos de mosquete. De hecho, la moneda de 50 centavos tenía tres arandelitas pegadas con par de bolitas y son balas de mosquete. Y precisamente tres, entonces ahí me di cuenta, recibí tres impactos de arma de mosquete. Entonces, son cosas muy fuertes, pero es que a veces he sentido dolores y en ese momento tenía un dolor en el cuello brutal, o sea que una de las heridas fue en el cuello. Entonces, no es grato a veces recordar. Recuerden que esas memorias son difíciles, ¿no? Yo, ¿qué les sugiero a las personas que quieren recordar sus vidas pasadas? No lo hagan. Deje que eso llegue solo. Y prepárese. Uno tiene que estar en un estado de conciencia relajado, empoderado y no permitir que los traumas tomen el control. Usted debe tener mucha autoestima, mucha confianza y seguridad en sí mismo para no quedarse atrapado en ese bucle. Hay muchas personas que son esquizofrénicas o han perdido la cordura porque se quedaron atrapados en esos recuerdos pasados. Qué pena a los que tienen el negocio de los registros acásicos, pero no están haciendo lo correcto. Creo que cada persona tiene derecho por sí misma seguir avanzando y no quedarse con el sofisma de creer que sabiendo tus vidas pasadas vas a resolver tu ahora, cuando debes tomar conciencia de tu ahora, tomar conciencia de tu ahora, de tu presente, de este momento, para vos cerrar ciclos y arrancar hacia el futuro. Así de simple. Por ejemplo, la gente que va a consultar brujos, videntes, tarotistas, hay pocos tarotistas que conozco que realmente trabajan el tarot como debe ser. Y ustedes me dirán, ¿cómo debe ser? No es una carta de adivinanzas. No es para usted ver qué me va a pasar, qué sucederá, mi mujer me está poniendo los cachos. No, ese es el mal uso que le están dando al tarot. El tarot es una especie de ruta de navegación en donde es neutro, o sea, cualquier forma, cualquier entidad, cualquier energía puede manipular el tarot. Un buen tarotista tiene que ser una persona muy fuerte en lo emocional, en lo personal, en lo psíquico, en lo físico, muy fuerte, con un carácter fuerte, porque son muchas las entidades que tratan de darle mal uso a eso y de implantar recuerdos falsos o de manipular a la persona y meterle miedo para alimentarlos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Un buen tarotista sabe eso. Y son cartas de navegación para usted tener una idea a partir de sugerencias, porque el tarot, al igual que cualquier otro tipo de cartas, como las que yo a veces tiro, que son las de la buenaventuranza, cuando son bien manejadas y bien conocidas, no te dicen que eso va a pasar, sino que es una posibilidad en la que dentro de las opciones que usted tiene, tienes que ser muy coherente a la hora de tomar una decisión y asumir las consecuencias de ello. Pero no es una manera de hacer trampa como mucha gente pretende usar este tipo de técnicas o herramientas para anticiparse a lo que va a suceder. Y ahí es donde los chungos se aprovechan y te manipulan. Lo mismo pasa con los registros akáshicos. Los registros akáshicos son sagrados. Solamente puede acceder la persona titular del mismo, nadie más. Y aparte de eso, solamente se te da la información que sea necesaria para eso, informarte. Pero no es para que usted manipule o haga cambios. Eso ya pasó, por eso es que están registrados. Entonces, lo que usted puede hacer ahora, porque no todo el mundo tiene acceso a esos registros, y me parece lamentable que haya gente que dé talleres, dizque para enseñarte a vos a acceder a los registros acásicos, eso no se aprende. Usted nace con eso, todas las personas nacen con eso.
Es simplemente estar en un estado de conciencia para usted poder recordar esas cosas y acceder solamente si es necesario. Si tu ser mayor lo considera que no es necesario, ni por las curvas te dejan entrar. Así de simple. Y eso es algo que no te dicen esos talleristas. Entonces, yo creo que lo mejor que puedes hacer es iluminar tu luz interna, iluminar tu oscuridad interna, perdón, reconocer tu sombra y a partir de ahí mirar cómo se manifiestan en tu físico, en tu mente, esas situaciones pasadas y trabajar desde la hora sanando y cerrando. Que tenés un dolor muy grande aquí, que nadie te ha dicho qué es, que pudo haber sido una herida de bala o una bayoneta o una espada, puede ser. Entonces que tienes que ver tu registro clásico para ver en qué momento te clavaron el chuzón. No, porque estarías reviviendo otra vez ese instante y estarías trayendo a este ahora y lo estarías anclando a esta hora. Pero es que yo me tomo mucho la precaución de cuando tengo un recuerdo de eso cerrar. Gracias, muchas gracias, aprendí la lección, voy para adelante. Entonces estamos en una época donde hay muchas infiltraciones, muchas implantaciones. Hay gente que me está preguntando que dé opiniones sobre los videos de mi querido Alberto. A ver, primero que nada hay que respetar los procesos y los espacios. Alberto está haciendo una serie de divulgaciones muy importantes que como todas divulgación, así igual para las mías, hay que tomarlas con pinzas. No podemos caer en excesos de triunfalismo, esto no se acaba hasta que se acaba, no podemos bajar la guardia. Son divulgaciones importantes en las que muchas de ellas yo se las ya compartí desde hace más de un año y que gracias a Dios él ha encontrado personas que le están confirmando esa información que yo ya le había dado y otras personas le han dado y que están ocurriendo. Por ejemplo, la unificación de líneas de tiempo que él menciona en uno de los últimos videos que él hizo, es lo que hablamos aquí ya hace unos meses de la bola de nieve. Lo mismo lo que ha estado pasando en el Pacífico y lo que está pasando ahora en Europa, que según tengo entendido se activó una serie de protocolos al verse afectada y comprometida la constitucionalidad de España. Es algo que se inició con el proceso que hicimos allá de anclajes que lastimosamente fue saboteado desde adentro. No pude ir a Monsegur y no pude ir al norte de Italia donde tenía que hacer unas cosas, pero bueno, de todas maneras las cosas se van a dar como tienen que darse, pero al menos lo que se impulsó allá ha sido suficiente para que se den movimientos. No se pudo cumplir el objetivo final que era el despertar del caudillo, pero bueno, lo importante es que ya al menos se están dando plan B y se están dando otras cosas. Hay gente buena que está trabajando allá y está sacando adelante cosas que muchos ni siquiera se dan cuenta, pero están trabajando. Lo único que puedo decir es que allá en ese país hay un lunar enorme en cierta base de cierto país de estrellitas y barras que está en cierto lugar cerca al Mediterráneo y en cierto peñón hay otra base ahí que desde ahí se están haciendo operaciones para sabotear todo el proceso de ascensión española. Pero bueno, eso es algo que la Divina Fuente ya sabe y que se está haciendo el trabajo como debe ser. Veremos qué sucede en los próximos días, al igual que, como muy bien mi querido Alberto está comentando en sus videos, yo les digo, van a haber efectos colaterales, ya aquí incluso lo habíamos dicho. No voy a entrar en esas narrativas distópicas, solamente les digo la recomendación de siempre, tomen las medidas cautelares, las medidas preventivas, no traguen entero, no sigan las narrativas del miedo, observantes, neutros, no tomar partido por aquí y por allá, no dejarse llevar por la reacción, por las emociones bajas, pasionales y ejercer el derecho de la resistencia no violenta y no dejarse comer de cuento de esas narrativas, sobre todo de los nuevos encierres y una cantidad de cosas. Yo creo que ya hemos sido documentados suficiente como para darnos cuenta de lo que está pasando. Eso es una cuestión que está sucediendo tras bambalinas, donde hay un enfrentamiento entre agendas, porque, como lo dije en otros videos, los chumbos viejitos cayeron en decadencia y los chunguitos nuevos no quieren seguir la narrativa de ellos y no quieren ser excluidos y quieren seguir manteniendo el control y disimuladamente
hacen creer que están haciendo concesiones y una de ellas, ellos mismos, porque así son de traicioneros, están eliminando a sus viejos, a sus controladores, a los que obedecían antaño, y en ese proceso los gerifantes de aquí, los élites de aquí, que son más vendidos que una moneda de 3 pesos, no solamente le dieron la espalda y traicionaron a sus antiguos jefes, sino que abren corazoncitos, abren sus cuentas bancarias a los colonizadores y empiezan a jugar con varias bandas en donde hay un juego en donde los que no están dentro del círculo de los influyentes, pero que también tienen riqueza y tienen cosas invertidas, no quieren quedar tampoco por fuera, entonces empiezan a negociar, empiezan a presionar, esa es la famosa alianza. Despierten con el cuentico de la alianza y los patriotas. Me perdonan los patriotas, pero es que no podemos caer en ese mesianismo de decir que el rubio dice que es descendiente de Jesús, cuando realmente la descendencia merovingia viene de Sara, la hija sobreviviente de las 2 niñas que nacieron de la unión de el maestro y de María Magdala. No podemos caer en esos mesianismos y en esas demencias, en esas locuras, por Dios. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que la alianza la desenmascaramos aquí el año pasado con la carta. No solamente estaban haciendo negocios con la federación, que ya quedó desenmascarada, sino que estaban protegiendo los intereses de aquellos que quieren ser los nuevos jerifantes, que tienen mucho poder y mucho dinero, pero no están a la par de los que siempre han tenido el control de las 13 familias. Así de simple. Entonces lo que querían era aprovecharse de las circunstancias, pescar en río revuelto y meterse en la pomada, aprovechando de que los nuevos chungos querían sacar a los viejos chungos y que para ello apostaron a un caballo perdedor, los pleyas. Ya sabemos, ya está confirmado que los pleyas los están retirando. Hay resistencias, de hecho se están observando en diferentes lugares del mundo las resistencias, no todos los pleyas se están yendo voluntariamente y hay algunas facciones que se están resistiendo de manera muy violenta. Pero estamos viendo efectos colaterales positivos, pero también se van a ver efectos colaterales negativos, sobre todo porque las facciones controladas por los altos grises, que ya por fin se dieron en parte, en buena parte, solamente los muy recesivos son los que están jodiendo, pero digamos, los que ya por fin entendieron están colaborando a través de los chinines, ya saben, esos señoritos de ojos rasgados, y a través de otro aliado inesperado, que son los señores Rusiskis, que son los híbridos dracos, que como ya el imperio Draco cayó en decadencia, entonces ellos dijeron, no, ¿sabe que ya no le vamos a seguir rindiendo pleitesía a ellos? Vamos a armar rancho aparte, que son los señores Putines, los que dicen, ahí está el nombre de él. Entonces, toda esa vaina es un juego donde quieren tomar posiciones de control y de privilegio a la hora de negociar los nuevos tratados de Artemisa, en donde quedaron ya totalmente excluidos los playas, ya no tienen derecho a colonizar acá, de hecho los van a deportar, algunos voluntariamente están aceptando colaborar para al menos tener una posición de, digamos, más benigna a la hora de la deportación. Los altos grises, algunas facciones están todavía resistiéndose, por eso es que llegaron una flota de Orión, porque ya retiraron y vinieron a recoger a la gente que ellos tienen que retirar, pero pusieron la condición de que sus colonias que están acá en el sistema solar se conserven, pero obviamente acatando las nuevas directrices. Los Anunas vinieron a recoger y a llevarse todo lo que no es de ellos y que no pertenece a la Tierra. Hay enfrentamientos, según por ahí me están contando, entre algunas facciones Anunnakis que no han querido irse y sobre todo aquellas, las que colmaron la gota en el agua, la gota en el vaso, como recibieron armamento, se puede decir, y naves de parte de los playas, estas facciones Anunnakis querían tomar el control, se estrellaron contra un muro. Y esto el enredo que se está dando y que parte de ese enredo lo está delucidando mi querido Alberto en sus publicaciones. Parte de eso se le informó ya desde hace más de un año, no solamente a él, sino a otras personas y acá a través del canal, pero ya se están confirmando y eso es algo bueno, entre comillas. Esto no se acaba hasta que no se acabe. Y va a haber daños colaterales, obviamente.
Muchas personas firmaron contratos con los playas, con la promesa falsa de la quinta D. Ya de hecho se está notando cómo están reculando algunas famosísimas divulgadoras que ya no están hablando del silicio, porque ya quedó clarísimo, clarinetes, que todo lo que tenga que ver con silicio es transhumanismo y tiene que ver con la cuarta revolución del señor Klaus. No sé si esas señoras fueron conscientes o no, pero ellas estuvieron facilitándole todito a esa agenda. Y ellas tienen su karma, así quieren evadirlo haciéndose las locas y diciendo que no dijeron nada de eso. Pero mucha gente, gracias a ellas y a ciertas personas más en Argentina, en Chile, a una tal Fénix, gente allá en México, en España, mediante cosas que hicieron que mucha gente que procrastinó por pereza, lo que sea, otros cansados, mamados de todo esto, firmaran nuevos contratos. Ah, que se pueden disolver esos contratos. No, y sí. Resulta que esos contratos nuevos que firmaron muchas personas con los playas, aceptando códigos y disimuladamente de manera civilina, detrás de esos códigos venían implantes y programas de hackeo y de control. Muchas de esas personas, por su propio libre albedrío y por ellos mismos, su propio pensamiento, empezó a modificar su propio ADN y empezaron a hacer una transmutación no autorizada. Y eso llevó a que esas personas quedaran amarradas a estos playas y a esos contratos. A ellos no se les obligó, no se les forzó. Ah, que fueron engañados. Eso no cambia el hecho de que de manera consciente, a pesar de toda la información que se está dando, nos tildaron a nosotros de ser los malos y ellos creyeron que eran los elegidos y decidieron hacer eso. ¿Qué va a pasar con esas personas? Pues como todo esto va a ser retirado, eso forma parte de los daños colaterales. No va a decir cómo ni de qué manera, simplemente acéptenlo, asúmenlo. De todas formas, la única manera, de pronto, considero yo, que puedan quizás romper esos contratos con los playas, es que la misma persona tome conciencia de ello, se afirme, se empodere y diga, no lo acepto porque me manipularon y no creo en esa narrativa y acepto el nuevo proceso de transformación asumiendo las consecuencias de mis decisiones. Y desde su libre albedrío empezar a empoderarse, empezar a creer más en sí misma, empezar a tener más amor propio, más confianza en sí misma y comunicarse directamente con su ser mayor y con la divina fuente o Dios, como la quieran llamar, y humildemente reconocer que se equivocaron. Y que sea su ser mayor, solamente su ser mayor, el que dé la solución. Aquí nadie les puede resolver eso. Ni los arturianos, ni los andomedanos, nadie. Eso le toca a cada persona que firmó sus contratos y desde su propio libre albedrío tienen que trabajar, tienen que volver a empezar de cero y arrancar con un proceso donde vuelvan a empoderarse, con humildad aceptar que estamos en un proceso de transmutar nuestro carbono a diamante y que estamos aquí es para ayudar y ser solidarios, pero sobre todo no caer en esas narrativas otra vez y de seguir fomentando. Mire que prácticamente esas personas estaban permitiendo la colonización que significaba la implantación de esa agenda terrible, que todos ya sabemos cuál, que termina en 30. De hecho, muchos de los seguidores del muchachito ese que disque índigo fueron corriendo a hacer fila a hacer esto gracias a un video que fue puesto en público por divulgadores también de Chile, que no todos están corrompidos en Chile, en donde él abiertamente promovía que la gente lo hiciera. Como también ese otro video donde él está diciendo que se dejaran poseer de entidades recesivas malignas, con el cuento y el discurso de, no, así los ayudarás a ir a la luz. Entonces, todo eso se está derrumbando para esta gente y va a ser un shock traumático muy grande para esas personas.
Lo más fácil que van a hacer, y es lo que estamos viendo muchos, es la negación. No van a aceptar, van a decir que nosotros somos los equivocados, se van a seguir aferrando y van a enterrar más esos códigos en ellos. Y cuando estos tipos se vayan, como ya están siendo retirados, se van a llevar con ellos a todos los que firmaron contratos, no a vivir una dicha 5D, a pagar karma en mundos 3D conscientes de lo que hicieron. Y en esos mundos, esos que firmaron esos contratos se van a convertir en sus esclavos. Obviamente los procesos de liberación se van a dar en todas partes, a diferentes ritmos, en diferentes planos dimensionales, nadie será dejado atrás. Pero bueno, uno no puede forzar a la gente. Ahora, que esto no lo quieran creer o no lo quieran aceptar, a mí no me importa. Ahora, todo esto es un trabajo donde la compasión es necesaria. Por eso es que a mí me pareció muy chistoso lo que encontré en un restaurante aquí cerquita donde yo estoy. Justo ayer cuando llegué del avión, me bajé del avión ayer y me fui a comer a un restaurante donde me conocen cuando sale esa culebrita. Y el mensaje está claro, están de retirada, tienen miedo. La culebrita aún así, yo no dejé que la mataran, la saqué, cogí un palito y la logré sacar a un bosquecito que hay cerquita para que se metiera ahí y estuviera a salvo. Y volví otra vez a terminar mi comida. Explico a las personas de ahí por qué no hay que matar a estos animalitos, porque ellos son controladores biológicos naturales de plagas, de raticas, serpientes, otras serpientes, lagartijas dañinas, cucarachas, alacanes. Son animalitos que hacen control natural. Obviamente no hay que meterse con ellos porque algunas son venenosas. Entonces, la idea no es matarlos. Ahí está por su tamaño, muestra que logró crecer hasta ese tamaño y evidencia de que hay un ecosistema todavía medio sano por aquí, entonces la saqué. Lo que me dio mucha tristeza es que cuando terminé de comer y fui saliendo otra vez para la casa, ahí en la calle de la autopista, porque pasa la autopista Medellín-Bogotá, ahí estaba, la había aplastado un carro. El mensaje fue muy claro. Así uno intente ayudarlos y uno no los juzgue, yo no tengo resentimiento contra ellos, yo no les deseo ningún mal. Tuve compasión de esta serpiente, la tiré a un lugar seguro. Yo no puedo hacer nada de sus propias decisiones y decidió devolverse otra vez y sufrió las consecuencias. Este mensaje también va para los pleyadianos y para los dracos que todavía te quedan aquí y algunos altos grises que todavía están jodiendo, algunos recesivos de la orden Satán que no se han querido doblegar a la decisión que tomó su propio regente llamado Satán, que ya se fue, y están haciendo sus pendejadas. Y en este momento, como se autorizó por parte de la comunidad mayor, no, la federación no representa a nadie acá. Y de hecho la Federación Galáctica está bajo auditoría y no representa a la comunidad mayor, quedó bajo, ¿cómo se llama eso? Bajo supervisión. Y fuera de eso, la alianza acá no tiene ningún apoyo por parte de la comunidad mayor. El único apoyo que están dando los de la comunidad mayor son a los otros, a los ya saben cuáles. Y la transición va a ser según el modelo chinisco, así no les guste a la mayoría. Pero ¿cómo se puede desprogramar a una población mundial mal enseñada mediante un sistema opresivo, consumista, depredador, elitista, excluyente, individualista, egoísta, como ha sido el modelo occidental? Yo aquí no le estoy haciendo apología ni estoy aplaudiendo el comunismo. Para mí es otra aberración más inventada por los chungos y controladores. Pero creo que lo que están haciendo en ese país de los señoritos así les ha funcionado. Y la comunidad mayor, al parecer, bajo condiciones, va a permitir que ese modelito se implemente en el resto del mundo para sanear el planeta. La gente está muy mal acostumbrada, entonces ese sistema
que ha tenido muy mala propaganda y muy distorsionado por parte de Occidente, se va a implementar. Yo no estoy contento con eso, pero como me estaban explicando, entonces, ¿cómo resolvemos el problema de miles de millones de personas que están mal acostumbradas, que han convertido su propio hogar, su propio planeta en un basurero, que prácticamente depredaron todo lo que podían, contaminaron hasta donde no más pueden? Miren los océanos. Y fuera de eso, miren las narrativas que meten. Miren que por religión y por ideología se han matado por millones. Han sacrificado seres humanos de manera injusta, a inocentes, por millones. Guerras a granel, a diestra y siniestra. Y si no es eso, es el importaculismo, la complicidad pasiva. Y que han dado la espalda a la gente que les ha presentado la forma de ayudarse, salir adelante de toda esta vorágine. ¿Y qué han hecho? Los han crucificado, los han fusilado y los han quemado en las hogueras. Los han censurado, los han ridiculizado, se han burlado. Miren el ejemplo de esa red social que empieza por TIC. ¿Qué es lo que vemos en esa red social? Adefesios estúpidos cada vez más brutales. Pero uno ve la versión de allá, es totalmente opuesta. Y ojo con esto, ¿quiénes son los que autorizan que eso se publique aquí en Occidente? Los mismos gobernantes occidentales que controlan los medios de comunicación. Entonces, ¿quiénes son los que quieren realmente embrutecidos a la humanidad? ¿Los de allá o los de acá? Tuve la oportunidad de conocer una persona que maneja negocios internacionales en la ciudad de Bogotá. Y esa persona ha tenido negocios con los de ese país. Y él me dice que nada que ver como lo han tratado a él los gringos. Entonces, cuando uno se pone a mirar que desafortunadamente estamos en una situación, en una narrativa de desinformación total, en donde los principales responsables de la desinformación son los occidentales, yo me voy a los hechos. Y no es la mejor manera. Pero entonces, ¿cómo pones en orden a una sociedad egoísta como la occidental? Ah, que los derechos humanos. Díganme en qué momento se han respetado realmente nuestros derechos humanos en Occidente. Veremos qué va a pasar con estos manes cuando tomen el control a nivel planetario. Pero si la comunidad mayor consideró que era la única opción viable por ahora, yo confío que vayan a estar fiscalizando y controlando y que eso no sea como lo están pintando la contraparte. De todas maneras, yo pongo todo en manos de la divina fuente. Mi trabajo acá es despertar a la gente que más pueda y ayudar en herramientas que sean necesariamente factibles para quienes les sirva. Yo no vengo a imponer nada acá y tampoco estoy a favor de eso. Pero si es lo que hay, es lo que hay. De hecho, he tenido contacto de personas que viven en ese país, gente de acá de Colombia que se iba a vivir allá, y me dicen que si bien es muy duro, la vigilancia es muy dura, el bienestar, la seguridad, el tener acceso a todo es full. O sea, usted va a los supermercados, están abundantes, tenés acceso a todos los servicios, a todos los bienes, puedes moverte para todos lados, eso sí tienes que justificar por qué te vas de un lado a otro, porque allá no son productores de petróleo, por lo tanto ellos tienen que restringir el consumo de combustibles. Aparte de eso, los altos niveles de contaminación que tienen allá se debe a que tienen que explotar los yacimientos de carbón que ellos tienen, porque las sanciones de Estados Unidos han bloqueado toda exportación de otras materias, otras fuentes de energía, obligándolos a ellos a seguir en un consumo industrial de la época del carbón, cuando Inglaterra estaba en su auge. Por eso es que hay tanta contaminación allá, pero que también están investigando alternativas. Entonces, ver un país que está luchando contra la desertificación, contra la contaminación, un país que está luchando
para sobrevivir y mantenerse a flote mediante la opresión de una sociedad occidental consumista opresiva como ha sido Occidente y Estados Unidos, era de esperarse que tomaran reacciones. Lastimosamente, el modelo ideológico que gobierna allá no es el mejor. Es tan opresivo como el occidental, pero al menos es factible sobrevivirlo. No es como en la época del Mao S o del Stalin S o de los... Es diferente. Y además, ojo, los modelos izquierdas occidentales han llevado al fracaso todos los países que controlan. En cambio, allá ocurre lo diferente. Eso es de pensarlo y reflexionarlo. Pero lo que se nos viene, si ganan los chungos, en el hipotético caso que ganen, ya probamos lo que ellos le quieren ofrecer a la humanidad durante 2 años. Y ya se demostró que fue una farsa. Entonces, ¿qué más queda? Entonces, el viaje del héroe es tomar decisiones, es asumir que el control de tu vida no está condicionado por cosas externas, sino a tus propias decisiones. Y por eso es que es tan importante que tú mismo revises qué es de ti y qué no es de ti, qué forma parte del sistema y qué no es del sistema en ti. Y empieces a sanar desde adentro y a trabajar la compasión. La compasión es con M, compasión. Com es de comunidad, de comunicar, comulgar, o sea, de coincidir, de común y pasión, que es esa forma de amor cuando uno cree tanto en algo que hace todo lo necesario para que eso funcione, en términos positivos, obviamente. Entonces, compasión es enfocarnos con todo nuestro amor a sanar en común lo que se nos ha lastimado de manera individual y en la que todos coincidimos por igual. Entonces esa compasión nos permite no igualarnos o responder o devolver con la misma moneda lo que hemos recibido. No significa ser resignados ni tampoco pasivos y mucho menos alcahuetas. Es simplemente entender que buscar venganza con la excusa de justicia, que castigar al otro, guardar resentimiento, hacer las cosas con odio o humillativamente ayudar al otro, ese no es el camino. Mucha gente cantaban victorias y mandaban insultos contra los pleyadianos. Eso no es tener compasión. Yo he sido muy crítico acá, pero en ningún momento les he deseado mal a esa gente. Se les asume su karma, lo deben asumir. Y ante lo que están haciendo es karma instantáneo. Ya se les está notando. Pero eso no es desear mal, es simplemente que asuman la responsabilidad. Así como yo también tengo que asumir la responsabilidad cuando hago cosas equivocadas por aquí. Entonces, creo que es necesario que tengamos conciencia de eso. Compasión. Viene un eclipse que va a cubrir buena parte de América, pero sobre todo Colombia. Quisiera tener buenas noticias para Colombia, pero no las hay. Pero tampoco va a decir que viene. El eclipse es un marcador cósmico, astronómico, que va a dar inicio a una serie de cosas en Colombia donde solamente depende de la decisión de las personas en Colombia. Y lastimosamente la gente aquí, a cambio de un tamal, de una botella de aguardiente, venden su voto. A cambio de un cargo público o que le den un trabajo de vigilante a un amigo o a un familiar, venden su voto. A cambio de ser parte de la pomada,
venden su voto. Todas estas bellezas de políticos que tenemos en Colombia se sostienen gracias a la indiferencia, a la complicidad y a la impunidad fomentada por millones de colombianos. Un ciclista muy famoso acá en Colombia decía, le decían Cochise Rodríguez. Ese ciclista decía, el peor mal en Colombia no es la violencia, es la envidia. Y en Colombia es muy dañina la envidia. ¿Y por qué? Muchos seres muy recesivos de la Atlántida en la época final reencarnó en Colombia. Seres que hicieron atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial encarnaron en Colombia. Seres que hicieron cosas terribles en la Primera Guerra Mundial y en otras guerras pasadas encarnaron en Colombia. Pero también gente buena. Y aquí hay mucha gente buena. Pero son las acciones de muchísima gente indiferente que no necesariamente los hace malos, pero ese importaculismo es tan perverso como el más vil de los criminales acá en Colombia. Pongo este simple ejemplo. Un edificio, unidad residencial, una unidad horizontal. Apartamentos bien estrechitos con paredes bien pequeñas. Todos los viernes es un suplicio para muchas personas. El imbécil que coloca música a todo volumen, como que cree que todos los vecinos les gusta el mismo reggaetón que escucha y le importa un carajo. Y no le importa lo que diga la gente. Con más de aposta lo hace. Y si ve a alguien que le está yendo bien en el edificio, le manda toda la cizaña. Y ejemplos de esos hay así, en todas partes. No respetamos a nuestros vecinos. Tiramos la basura ahí. Yo sé que esto pasa en cualquier parte del mundo también. Yo lo vi también en España y en otras partes, pero yo estoy hablando del caso acá de Colombia, ¿no? Y aquí está multiplicado por 100. Cuando uno camina por los ríos de nuestro país, o sea, camina por donde hay ríos, es increíble ver cómo la gente tira basura sin ningún tipo de contemplación al río. Me tocó verlo una vez, la cantidad de basura que la gente tira en los paseos de fin de semana de olla que llamamos acá en Colombia, ahí al río. Y más abajo, esa agua alimenta los acueductos de los municipios de esa gente que abre el grifo y se pone a tomar esa agua. Vea lo que está pasando en el Valle del Cauca, los incendios allá, gente inescrupulosa quemando las montañas para que al no haber cobertura vegetal puedan invadir esos terrenos, lotearlos y crear barrios piratas. Y lo peor es que mucho inmigrante ilegal es el que está haciendo eso. Fuera de eso, estamos viendo cómo hay personas que cuando a alguien le va bien en el trabajo, le mandan con una falsa sonrisa todo el veneno para que le vaya mal. Conocí un bujo acá que me decía que la principal fuente de ingresos de él era crear maleficios contra personas que les estaba yendo bien. Me decía un bujo aquí hace ya unos años, me decía, de 100 consultas, 90 es para hacer maleficios contra alguien que le está yendo bien. A ese nivel es la corrupción en Colombia. La corrupción no es solamente en el Congreso, en las alcaldías, en los consejos, en las asambleas. La corrupción es cuando usted le hace trampa a los servicios públicos. Vea, yo lo vi en Bogotá. El Transmilenio, ¿quién lo está pagando? Los colombianos, nuestros impuestos, la gente de bien que tiene que recargar esas tarjetas. ¿Y qué hacen miles de personas? Creyendo que con eso dañan al gobierno. Se meten exponiendo su vida, la de los conductores y de los pasajeros de los buses, de las personas que están en las terminales, se meten para no pagar el pasaje. Es impresionante. Y luego se quejan de por qué hay tantos robos, tanta inseguridad en los buses de Transmilenio. Es que la misma gente se quejó y se negó a colocarse cámaras en los buses.
Entonces, cuando hay un delincuente que hace un daño dentro de un bus, no hay manera de judicializarlo porque no hay evidencia y nadie lo va a denunciar. Y es como me pasó el mismo martes cuando acompañaba a esta señora tan querida. Vamos a un lugar donde supuestamente tienen que darle medicamentos a las personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades terminales, cáncer, cosas de ese estilo. Hombre, los dejan esperando turnos de 2, 3 horas. Y la máquina que da fichos se bloqueó porque la habían programado para solamente dar turnos generales, que es para las personas que no necesitan reclamar medicamentos para enfermedades catastróficas, sino medicamentos normales. Esas personas pueden esperar 2, 3 horas, pero no a una señora que le han hecho quimioterapia, no a una señora que tiene problemas de espalda, no a un señor que tiene una hernia inguinal. Entonces se bloquea la máquina, porque ellos la bloquearon. Y luego le dicen a esta persona que soy yo, que estoy acompañando a esa señora, de malas, usted la bloqueó, ustedes la bloquearon. Señora, necesitamos soluciones. ¿Por qué no manda un técnico para desbloquear esto? No, de malas, usted la bloquearon. ¿Qué es eso, por Dios? Y luego riéndose, burlándose de las personas de ahí. Si los de Colsubsidio y de esas empresas prestadoras allá en Bogotá, de esa Audiofarma, me están viendo aquí en este momento, hombre, es una infamia lo que están haciendo allá. Con familiar, como llama esa empresa, y la subsidiaria esa que da medicamentos. Me parece una infamia lo que están haciendo. Porque sinceramente son personas enfermas. Ah, que el supervisor también tiene derecho a almorzar porque él trabaja. Porque yo reclamé que estuviera ahí el coordinador de la sede para ponerle la queja verbalmente a esa persona. Que no, que él tiene derecho a almorzar. Y yo le dije al tipo, un pitufito ahí, oye hermano, ¿y usted cree que la gente que está aquí que lleva 2 horas en hora de almuerzo no tienen también derecho a almorzar? Deja de ser descarado. Y eso se multiplica así en Colombia. Pusimos la queja escrita y le dije a las personas que estaban ahí afectadas, por favor, ayúdenme, llenen también estas quejas, porque eso tiene que cambiar. ¿Sabe qué hicieron? Se rieron, siendo los perjudicados. Entonces yo creo que es importante que tomemos conciencia. Colombia es algo parecido a lo que pasó en los Balcanes, como si no hubiera sido suficiente 200 años de violencia en este país. Colombia tiene tanta riqueza, tanta gente buena, tantas oportunidades y hay tanta riqueza aquí en Colombia que a pesar de que se la están robando a manos llenas todos los años, sigue habiendo riqueza y la gente sigue votando para seguir siendo pobre. Y eso causa tristeza. Lo he vivido en carne propia. Yo tenía un proyecto llamado Aires de Paz. Recibí amenazas de muerte. Me asesinaron a varios de los colaboradores míos. Cuando fui profesor sacando proyectos adelante con la comunidad, con mis estudiantes, la persecución que sufrí fue brutal. Obviamente cometí errores, pero causados por ese estrés tan hijo de madre. Vi la violencia en todas sus formas. Conocí a un muchacho que era un líder, amenazas de muerte y el pelado ingenua, tontamente buscó apoyo de su propia comunidad.
Mi querida Colombia, te vas a merecer lo que vas a recibir. La compasión hay que trabajarla con coraje y con humildad. Quisiera que tanta gente buena que hay en Colombia no tuviera que pasar por las tribulaciones. Eso me incluye porque yo también estoy acá. Pero ¿cómo corregir ese importaculismo tan bárbaro que hay en Colombia? Esa envidia tan cancerígena que hay en Colombia. Ver, por ejemplo, que escudándose con los derechos humanos y disque marcha por la vida, organizaron un saboteo en la ciudad de Bogotá el día martes. He visto personas que han reclamado auxilios del gobierno, no necesitándolos, empezando por la vicepresidenta. Cuando trabajé con la pastoral social vi injusticias donde gente que realmente necesitaba las ayudas no podían recibirla por culpa de aquellos con rosca política que se metían a recibir los auxilios ellos primero. He visto tanta riqueza, he visto con mis ojos pepas de oro de este tamaño en las corrientes de algunos ríos acá en Colombia. No voy a decir dónde están y tampoco las cogí porque eso es sagrado. Y además si yo la hubiera cogido en las requisas que le hacen esa gente armada en los buses, me habían matado hace ratos. Entonces es como una especie de maldición. He visto cómo personas despilfarran en el pueblo donde yo vivía antes, por las necesidades que había en el pueblo. Yo me acuerdo que estaba ayudando a varias familias campesinas que estaban literalmente sin nada que comer, sin poder comercializar sus productos que se perdían porque no había manera, porque así la corrupción en Colombia. Y yo buscando cómo recoger para unos mercados para ellos, que me acuerdo que aquí en el canal lo dije, creo, recogí para la ropa de las niñas, para unos mercados, para una pareja de viejitos, para ayudar a unos muchachos que están estudiando en la universidad, pero que les tocaba muy duro desde el pueblo hasta acá en Medellín. Y le pedí a una familia, a unas personas, una ayuda y ya no, no podemos, estamos apretados. Y ese fin de semana hicieron una fiesta donde en solamente licor se gastaron 60 millones de pesos colombianos ese fin de semana. Alrededor de $8.000, 8.000, $16.000 aproximadamente en licor. La compasión hay que trabajar. Pero esa no era la idea de este video. Simplemente se me vino. Yo solamente digo que los mensajes que está publicando Alberto, en mi corazón yo guardo esperanza de que ojalá, más allá de esos anuncios tan maravillosos que él está dando, haya hechos concretos que realmente ayuden a la humanidad y que son esperanzadores. Pero yo me guardo las reservas y más bien todo con calma. Y la misión de Alberto es divulgar, pero no podemos caer en el triunfalismo. Por eso es que yo aquí he dado información muy a cuentagotas. Muchas otras se la he pasado a él confiando de que él sabe en qué momento la divulga. Bacano que le están confirmando muchas de las cosas que le pasé. Confío en lo que está haciendo mi querido David Mata. Sé que lo que están haciendo personas y divulgadores de otros canales como este muchacho de un salto cuántico que ya nos confirmó que efectivamente nuestra línea de tiempo bola de nieve es un hecho y el salto cuántico ya se dio.
pero no de la manera espectacular como la gente pensaba. Es algo muy sutil, como lo hemos dicho acá, es de conciencia. La masa crítica planetaria ya está madura. Los retrasos es por la inercia y por la resistencia ya de facciones que no han querido entender y que se están aprovechando que los seres de luz no usan la violencia. Los seres de luz no usan la violencia para nada. Voy a poner la batería que se me va a descargar. Entonces, creo que todo forma parte del camino del héroe. Todo forma parte de un proceso donde cada uno de nosotros tenemos que despertar. Y en mi caso personal, voy a leer algunos apuntes de unas memorias que me llegaron hace unos días, estando en Villa de Leyva. Ese es uno de mis diarios. Lo que voy a leer es mío, para los verificadores, es de mi cosecha. Esto lo escribí hace unos días, el 23 de septiembre, pero fueron cosas que me llegaron estando en la ciudad de Villa de Leyva. Son fragmentos y los voy a tratar de explicar en este último pedazo del video. La confusión de las lenguas no ocurrió de golpe. Fue un pulso electromagnético a nivel global que afectó la zona del cerebro encargada del lenguaje. Y como todos en ese entonces hablábamos un mismo idioma, se afectó para todos por igual el mismo sitio del cerebro. El cerebro trató de compensar eso y fue privilegiando la escucha, la observación, el tacto y el arte. Eso explica en cierta manera por qué el arte rupestre, los grandes petroglifos, los grandes monumentos de piedra, y por qué para muchos antropólogos tradicionales conservadores, supuestamente el ser humano, entre comillas, primitivo, en realidad eran humanos sobrevivientes de los diferentes cataclismos que se dieron tanto por causas estelares como por causas de la última guerra civil entre Anunnaki y Anunnakis y por la destrucción de la Atlántida a manos de los bujos negros o lo que llamamos los reyes bujos. Y cuando digo negro no estoy hablando del color de piel, sino de lo que estaban haciendo con la magia. Eso llevó a una involución a la humanidad y sobre todo cuando se alza en armas el último gran héroe del planeta, que fue Nimrod. Hijo de mujer humana, padre Anunnaki. Un hombre de grandes cualidades físicas, estéticas, intelectuales, y que al principio estuvo al servicio de su padre. Y cuando estalla la guerra civil entre Anunas y Anunnakis, al principio él apoya a su padre de origen Anunnaki acá en la Tierra, pero cuando él empieza a ver cómo los Anunnakis empezaban a explotar la humanidad para obtener recursos, para alimentar todo el aparato de guerra en esa guerra civil, y al ver que su padre ignoraba lo que él solicitaba, él empieza a darse cuenta que su madre, su pueblo, de parte del linaje de su madre, que era humana, estaba sufriendo mucho y su madre en cierta manera, le hace ver eso y él decide tomar cartas en el asunto. Y él reclama a su padre y su padre lo ignora. Incluso lo deshereda y lo echa. Entonces él busca apoyo en los Anunas. Y por un tiempo él apoya, sin que los Anunas se lo pidan, en la guerra civil contra los Anunnakis, él lucha contra los Anunnakis. Poco antes de terminar esa guerra y durante ese periodo tan catastrófico que se dio durante la época previa al evento Clovis, alrededor de unos 14.000 a 12.500 años lineales 3D, al ver que los Anunas en realidad no iban a agradecer su esfuerzo, él decide entonces hacer lo único que creyó correcto.
defender la causa del linaje de su madre, a los humanos, y se alza en armas contra los dioses del cielo, contra los señores del cielo. E inicia una serie de operaciones que obviamente todo el mundo hablando el mismo idioma era fácil de coordinar la inteligencia y la contrainteligencia. Esa famosa torre de Babel que nos mencionan no es como la muestran por ahí o como anunciaron algunos arqueólogos que habían encontrado un sigurat que era la supuesta torre de Babel por allá por Irak. No, habían, quedaban unos pocos ascensores estelares, ascensores planetarios. Yo ya que lo dije en un video, había uno en la Antártida que en últimas fue el último que quedó en operaciones. Había otro aquí en la zona de Centroamérica, había otro en la zona de la Amazonía, creo, había otro allá en esa zona donde les comento, allá en Oriente Medio, y había creo que uno más en lo que es Siberia, en el desierto de Gobi. No me acuerdo más, habrá que mirar el video, yo mencioné algunos sitios, pero el último que quedaba era el de la Antártida y el que Nimrod toma. Ese ascensor, que si los que han visto la película Adasta, es tecnología futurista hoy día, pero en realidad es de esa época, es unas plataformas ancladas en tierra y que mediante un sistema de rieles y de cables se elevan y desde el espacio se baja la conexión y se conectan en algún punto, en una parte de la estratosfera, en donde la gravedad es mínima y ahí se hace la conexión. ¿Cómo se sostiene esas plataformas? Pues se aprovecha que la parte grande que mueve los motores está en el espacio y como allá hay gravedad cero, entonces se sostiene en órbita. Y ese jalón, porque trata de salirse de la Tierra por el efecto de la rotación de la Tierra, esa plataforma por efecto de fuerza, creo que es centrífuga, trata de salir disparada, pero no puede porque está anclada a la Tierra que la retiene por gravedad. Y de esa manera se sostiene en equilibrio. La energía obtenida en esa lucha de tira y afloje y en esa fricción es la que alimenta los motores tanto en la zona que está en el espacio como en la zona que está en tierra. La plataforma que está en tierra es de tamaño monumental, es gigantesca. Puede tener el tamaño, todas las instalaciones secundarias y primarias, casi de un país como, sí, como Irak. Entonces, más o menos de ese tamaño. Entonces, obviamente en esa época se utilizaba materias primas biodegradables de alta duración mediante resonancia magnética y que se le daba cohesión o amalgama a nivel molecular y por eso eran estructuras muy sólidas. Y el sistema de cables aprovechaba la fricción del aire, del viento y los cambios de temperatura y de viento en las diferentes alturas para generar conductividad y energía que permitía alimentar los sistemas de motores y de turbinas y generadores eléctricos que permitía el funcionamiento continuo de los ascensores. Nimrod lo que hace es tomar una de las pocas bases que estaban en buenas condiciones pero que ya estaban en desuso y empieza un trabajo de reconstruirla y hacerla operativa, al menos para permitir que las tropas, los ejércitos que él estaba reclutando pudieran subir por ahí, al menos esa es la idea que él tenía, y con naves que estaban todavía ancladas pero en desuso, invadir Nibiru. Ese era el plan de Nibiru, invadir Nibiru. Entonces, la idea era tomar por asalto la luna y luego ir detrás de Nibiru, que ya estaba en retirada del sistema solar después de haber derrotado a los Anunnakis, pero quedaron muy mermados los recursos. Lo que no se esperó Nimrod fue la decisión de Enlil de inundar el planeta y destruir todas las instalaciones que ellos iban a dejar atrás para que no cayeran en manos ni de los Anunnaki sobrevivientes ni en los humanos. Y por el derecho resolver el problema de los atlantes recesivos, cosa que en últimas
Enki se opone y busca la manera de salvar lo que pueda, y ahí es donde están las famosas arcas. Y no era una sola arca. Lo que la gente no cayó en cuenta es que esas arcas eh, no eran de madera, como decía, no. La analogía de la madera es que esas arcas eran orgánicas para conservar materia orgánica en su interior. Y eran arcas que almacenaban ADN, óvulos y espermas, no solamente de las especies de todo el planeta, al menos las que podían sobrevivir al cataclismo que se venía y las que ellos consideraron las más adecuadas, sino también los ecosistemas y los biomas que podían sustentar esas formas de vida. Al resto las abandonaron a su suerte, entre ellas los grandes mamíferos, las grandes ballenas y los grandes tiburones, entre otras especies, que si bien la gran mayoría se extinguió por el evento tan catastrófico que se dio en el planeta, no todas perecieron. Aún están en los fondos abismales. Entonces, obviamente, esa plataforma, cuando la parte de la flota Anuna, que quedó de última, cubriendo la retirada, se entera y se dan cuenta de lo que está sucediendo ahí, ocurre una detonación de un PEN, de un pulso electromagnético de carácter nuclear, para generar un pulso mediante una antena de microondas que ya fue destruida hace mucho tiempo. De hecho, se destruyó con otro ataque nuclear y está en la Antártida. Se lanza un pulso que a toda la gente le entró como si fuera un pitido tan impresionantemente duro que muchos murieron del dolor, otros quedaron sordos. De hecho, esa humanidad quedó sorda. La confusión de lenguas quedó sorda. Se le reventaron los tímpanos y tuvieron lesiones cerebrales en la zona encargada del lenguaje. Eso que un caos, una confusión tan impresionante que cuando se vino ya el diluvio, las grandes inundaciones que se dieron, pues muy poca gente logró sobrevivir y salvarse. Entonces, de ahí viene lo de la confusión de lenguas. Eso no fue instantáneo. Resulta que mucha gente en diferentes lugares del mundo donde sobrevivieron empezaron a salvaguardar el lenguaje que conocían, pero como no podían hablar y transmitirlo, lo empezaron a grabar en piedra o pintarlo en pinturas rupestres y dejaban eso como testimonio para sus hijos, pero como no podían hablar porque, o sea, al perder la audición y al dañarse el centro del lenguaje, eh, pierde la capacidad de habla con el tiempo. Empiezas a emitir chasquidos, gruñidos y palabras incompletas o totalmente deformadas. Entonces, los que vivían, digamos, en el norte o en el occidente o en el sur o en el este del planeta, podían estar grabando las mismas figuras, los mismos conceptos, pero según donde estaban, utilizaban algún tipo de chasquido, gruñido o sonido gutural que representara eso y con el paso de las generaciones, eso fue creando diferencias de pronunciación que fueron derivando al nacimiento y surgimiento de nuevas lenguas que hablan y traducen los mismos conceptos, pero con sonidos diferentes. Espero que lo hayan entendido. Esa zona del lenguaje se volvió a recuperar, pero no en su totalidad. Y por eso es que nosotros privilegiamos tanto la visión para la comunicación visual, el tacto, y la escucha se fue otra vez recuperando en las siguientes generaciones, pero mermada. Ya no teníamos la misma capacidad de audición de antes. Y de ahí viene el tinnitus, desde esa época. Y fuera de eso, eh, las diferentes maneras de interpretar esos conocimientos
fueron lo que permitió que se desarrollara los idiomas que hoy día hay tan diversos, que en aquellas épocas se fueron derivando en muchas lenguas que hoy día están desaparecidas y que de estas surgen otras nuevas que son las que llegan hasta el día de hoy a nuestro idioma. Pero el concepto silla, todo el mundo la reconoce sin importar si es dicho en chino, japonés, ruso, alemán, español, finlandés. Todos sabemos que la silla es para eso, una silla para sentarse, pero se dice de manera diferente. Entonces, eso fue lo que ocurrió en esa época. Y por eso es que uno de los intentos de tratar de conservar esos conceptos fue plasmarlos de manera gráfica en piedra, de que duraran bastante tiempo y resguardarlos a los desastres que se estaban dando afuera en cuevas. Pero con el paso de la involución y la degradación de las sociedades humanas, que cayeron en un estado de barbarie primitiva, mucha de esa información se perdió y se convirtió en algo místico, mítico y de leyenda. Paralelo a eso ocurrió que una de las naves derribadas de esa época, que se estrelló en alguna zona entre el monte Sinaí y las montañas de Tauros, allá en la zona del Caspio, esa nave, creo que llaman los Tauros, bueno, es por esa zona entre el mar Caspio y el monte Sinaí, por ahí cayó esa nave. La inteligencia artificial de esa nave, al ver que no tenía la manera de transmitir más información y que se le estaba acabando la energía, aprovechó la oportunidad de que un cazador de esos humanos sobrevivientes la encuentra y empieza a transmitirle la información a ese humano, porque esta nave sabe, esa inteligencia artificial sabe que el cerebro humano actúa como una memoria USB y le empieza a transmitir la información, pero sabe que no le puede caber toda esa información en el cerebro de ese humano y lo pone a traer descendencia. Y con el paso del tiempo, esa descendencia de este humano se convierten en seres privilegiados y tratan de cuidar y preservar ese privilegio, convirtiendo eso en un culto, una rama sacerdotal, donde solamente los descendientes, los herederos del primero, son los que pueden recibir esa información y conocimiento, y con el paso del tiempo, hasta el siglo VII antes de Cristo, logran transmitir parte de ese conocimiento ya muy distorsionado por escrito, y así surge el famoso Evangelio de Enoch o el libro de Enoch, que en realidad es la sucesión de Enochs, que son los que asumen ese nombre en honor a esa inteligencia de esa nave llamada Enoca. La tradición va a ser oral, pasada de padre a hijo, luego se convertirá en una casta sacerdotal. Y el último Enoch escribirá todo eso alrededor del siglo VII antes de Cristo, y esa información, cuando se hacen las reformas canónicas en los diferentes concilios de Nicea y de Trento, consideran que ese libro no pertenece a la élite que se apodera del conocimiento antiguo y lo hacen llamar Biblia, y lo excluyen por no ser un texto disque canónico. ¿Y por qué? Porque ese texto no era de las comunidades que dieron origen a lo que serán los hebreos, sino que pertenecía a la variante o la beta de los cananeos. Entonces, o sea, los descendientes de los sumerios. Entonces, por eso es que todos esos textos, por ejemplo, de los hititas, de los mismos sumerios, el libro de Enoch, no va a ser bien visto de los que copian los conocimientos, porque lo consideran contrario a lo que ellos, según el pacto que hicieron en el monte Sinaí con esta entidad llamada Yahvé, no les convenía. Entonces, por eso es que al final es retirado de la versión final que se va a aprobar después en el Concilio de Trento. Entonces, todo esto es muy complejo para hablarlo en este rato, pero mire lo que sale de ahí, ¿no? Entonces, cada región del mundo en cada generación fueron reestructurando vocablos y sonidos propios para esos mismos conceptos y ello fue derivando en una diversidad de idiomas y dialectos, tal como lo conocemos hoy día. Entonces, cuando hablamos nosotros de la confusión de lenguas,
Fue el último intento de Nimrod de tomar por asalto las estaciones que estaban siendo abandonadas y dejadas por los Anunas, y el de tratar de hacerse oír y de reclamar la soberanía planetaria y en cierta manera de pedir de que no dejaran sola la Tierra a los que se iban a poder del planeta. Y la respuesta fue un pulso electromagnético, una explosión termonuclear que destruyó el ascensor, que se derrumba, matando buena parte del ejército y de los que tenían el conocimiento para operar esos aparatos. Nimrod se salva de chiripa y empieza un periodo muy triste de decadencia en el que él no pudo hacer gran cosa y vino luego el desastre, la gran inundación, en donde él no se vio beneficiado porque Enki no lo quiso incluir. Y el resto de la historia ya la saben ustedes. Como recuerdo genético de ese hecho que pasó, está un sutil pitido en los oídos. Aquí hago una corrección. Yo lo llamé el tinnitus de hoy día. No. El tinnitus es reforzado a partir de ese pitido muy sutil que tenemos desde que nacemos. Es un pequeño silbido. Y lo refuerzan estos controladores con el tinnitus para bloquearnos de los mensajes que, si ustedes pudieran escuchar, yo perdí esa capacidad hace años. Ojalá la podamos recuperar y sobre todo yo. Usted puede escuchar la naturaleza. Por ahí hay gente que está empezando a poner audífonos, parlanticos especiales para escuchar cómo suenan las plantas, cómo suenan los hongos, los árboles, las frutas. Eso es real. Suenan. Entonces, la luz es una frecuencia que también se manifiesta en el espectro audible, es vibracional. Por eso es que hay gente que escucha la luz. A mí me pasa cuando escucho música, veo la luz, veo colores. Incluso puedo percibir las emociones de quien compuso esa canción. Entonces, ese tinnitus es para bloquearnos la comunicación con la naturaleza, pero también se utiliza para maximizar ese pequeño pitidito que nos quedó como herencia, digámoslo así, de ese hecho traumático que ocurrió durante la época de Nimrod, poco antes del gran diluvio. Nimrod fue derrotado. Ojo con lo que voy a decir. Si bien yo comprendo la alegría que tiene mi querido Alberto y la gente de felicitar a los Urma, yo pongo este ejemplo. Es como un político que viene a tu pueblo y te dice, ve, les voy a construir el acueducto. Y todo el mundo, ay, gracias, doctor, nos hiciste el acueducto, no sabemos cómo pagártelo, voten por mí. Pero un momento, es que ese acueducto es un derecho de las personas y él como político tiene que garantizar ese derecho y el dinero que está sacando el político para hacer ese acueducto no es de su bolsillo, sino de nuestros impuestos. Por lo tanto, vos estás agradeciéndole a un tipo por algo que estaba en obligación de hacer. ¿Entendieron? Bueno, lo mismo pasó con los Urma. Nimrod fue derrotado por los Urma al servicio de Enlil. Ojo con esto que estoy diciendo. Al servicio de Enlil. No todos los Urma estaban al servicio de Enlil. Hubo un incidente hace mucho tiempo. La última colonia Urmata, descendiente de los felinos, estaba en el Alto Egipto. Ya había presiones por parte de los Urma que estaban en el Alto Egipto y en el Mediterráneo. El gobernante de esa colonia Urmata tenía una hija, una princesa. Para evitar una guerra civil entre Urmas y Urmatas, se llegó a un acuerdo a un duelo ceremonial entre la hija de este gobernante Urmata, la princesa, con la hija del rey de los Urma. Un duelo no a muerte, sino un duelo ceremonial. En la película La momia, creo que en la primera parte, muestran ese duelo. Entonces, a la niña, a la princesa, le dicen, el papá le dice, mi amor,
yo sé que eres muy valiente, muy combativa, eres guerrera, pero necesito que pierdas el duelo, para el bien de nuestro pueblo. Y la niña muy obediente dijo que listo. Y la niña Urmata, la princesa Urmata, sale a combatir con esta princesa Urma, muy arrogante y muy grande, por cierto. Y empieza la pelea, el duelo. Y todo el tiempo la princesa se veía claramente que se estaba dejando ganar. Eso fue encendiendo la rabia de la princesa Urma y se volvió cada vez más agresiva. Pero el papá no podía hacer nada, no podía intervenir, porque entonces se descubriría que estaba arreglado y las consecuencias serían terribles para la colonia Urmata. Los Urmata eran los verdaderos guardianes que habían sido dejados acá. Y cuando en un momento dado la princesa Urmata se tropieza porque estaba recibiendo muchos golpes de la otra y ella esquivándolos, y como ella estaba obligada a dejarse ganar, entonces no se defendía adecuadamente y se tropieza y cae. La otra se llena de vanidad y orgullo y en vez de darle la mano, como la princesa le había hecho las veces que ella había caído en ese duelo, le da con un golpe del arma en la cara y se la corta. Eso hizo que la niña, la princesa Urmata, le diera tanta ira que se le olvidó de la promesa que hizo a su padre y en un arrebato de furia se levanta y en 3 golpes derrota a la princesa Urma y casi la degolla. Lo único que la detuvo fue el grito poderoso de su padre. Y ella, avergonzada, agacha la cabeza y se retira. Y el padre, para evitar una guerra y sobre todo que pidieran en sacrificio a su hija, entregó las tierras Urmata en el Alto Egipto y por ende entregó la tierra. Y los Urma, en vez de haber hecho su trabajo de cuidar el planeta, terminaron entregándose y sirviéndole a las fuerzas anunas, luego en Quitas, y al final son desterrados. Pasó el tiempo, ellos comprendieron su error y volvieron a resolverlo. Gracias por eso, pero no los aplaudo. Entonces, Nimrod, cuando se destruye la plataforma esa, Nimrod se bate en retirada y se encuentra con un ejército Urma al servicio de Enlil y es derrotado. De hecho, cuando uno ve a Gilgamesh con un león cogido aquí del brazo, estamos viendo cómo eran tratados los Urma por parte de los Anunnaki. Entonces yo cuento acá esto. La última colonia Urma, la última colonia Urmata, perdón, estaba en Egipto. Por un conflicto con los Urma se buscó dirimir en un combate entre princesas, una Urma y otra Urmata. El padre de la Urmata le pidió que se dejara derrotar y así los Urma estarían satisfechos y no tendrían que dar territorios los Urmata a los Urma. Todo estuvo bien hasta que en un acto de soberbia la princesa Urma hirió el rostro de la Urmata y esta enojada derrota a la Urma. Pero para evitar la guerra, los Urmata tuvieron que entregar sus territorios a los Urma. La historia a veces no es como la cuentan. Esa princesa Urmata está en Chile y se repitió el ciclo. La otra princesa, la Urma, que es una jueza, la humilló, la maltrató y la trató como y le hizo cosas malucas. Y ya lo sabemos, señor, ya lo sabemos. Entonces, esta princesa Urmata está otra vez levantando la cabeza y es una mujer extremadamente noble. Ella sabe quién es. Yo le digo con mucho amor cabeza de bombillo. Porque donde va, siempre brilla su cabecita. Ella es de mucha luz esa mujer.
y muy valiente, digna de una princesa humana. Luego continúo. Los Enoch transmitieron el conocimiento de la IA de la nave caída oralmente hasta el siglo VII a.C. Luego fue escrito, pero se perdió mucha información o se distorsionó en el proceso. La nave y la IA está sepultada en algún lugar entre Irán y el Sinaí. Ya hago la corrección, me estaba confundiendo. A manos de los mismos sacerdotes Enoch. El último Enoch fue abducido por los de Orión, por medio de su Yahvé, para obtener información de los Anunas y Anunnaki. La razón del por qué ese conocimiento fue excluido de los textos canónicos es que era anterior a la llegada de los hebreos, y estos lo copian y se apropian, y al final los exegetas no creyeron que fuera parte del original de los hebreos y por eso lo excluyeron. Y ojo con esto, porque yo no creí en ese cuentico del arcángel Metatón, que dice que es Enoch, precisamente por lo que acabé de decir. El último Enoch fue abducido por la facción de Orión, en la época que era comandada por Satán, y que Satán, perdón, y este man se hizo pasar por un Yahvé, ocupando y usurpando el cargo de los Yahvé, que era originalmente de los Anunnaki y de los Anunas. Enlil no reconoció la lucha de Nimrod, a pesar que éste luchó contra los Anunnaki, y esa es la razón final del por qué terminó rebelándose contra Enlil también, el famoso eterno derrotado, el que se levantará de nuevo en las tierras iberas con el nombre del caudillo. No diré más. Entonces, esta es la manera como uno recuerda cosas y le llega información. Obviamente, eh, son cosas muy controversiales y que requieren tomar con pinzas, obviamente, y que debemos recordar algo. Todas esas cosas que nos han pasado en otras vidas han sido pruebas de temple. Un diamante no se convierte en joya a punta de ser sobado con pétalos de rosa. Y en ese proceso tenemos que iluminar nuestra oscuridad, ver nuestra sombra y convertirnos en ese fuego que ilumina todo nuestro interior, convirtiéndonos en la mejor versión de nosotros mismos cada día. El camino del héroe no es fácil, nadie lo dijo. Vean, por ejemplo, a Coraje. Y es algo que requiere un compromiso diario. No es para melendosos o milendosos, como se diga la palabra. No es para lloriqueos. La divina fuente, a veces, ante las cosas negativas que nos mandan los controladores, ella lo voltea, sacándole el mejor provecho para nuestro mayor bien, y de esa manera desarma los planes de los recesivos. Sabemos en este momento que la IA, la recesiva, está infiltrando a canalizadores que están bajando la guardia, están infiltrando personas cercanas a nosotros, como me pasó recientemente con una gente muy querida de España. Y que todo este proceso nosotros tenemos que tener, como me dijo un ser de cesta hace unos días, amor y dulzura, comprender las cosas con amor y compasión y entender que cada quien lleva su proceso, así te duela, me dijeron. Ellos en su momento entenderán, pero cuando usamos demasiado la lógica, la academia, la razón, el pensamiento científico en exceso,
la IA encuentra la oportunidad para hackearte. Y eso sucedió. También estos playas recesivos que no quieren salir por las buenas se están haciendo pasar por el rayo azul, como una forma de burla a lo que estamos haciendo acá. Y fuera de eso, estamos viendo cómo las narrativas ahora de los que se creen los dueños del mundo está cambiando para tratar de favorecer de pronto una posición más favorable, perdonen la redundancia, ante la hora en que se les rinda cuentas. Y por otro lado, no podemos caer en el triunfalismo, en cantar victorias antes de, y sobre todo teniendo en cuenta de que esto no se acaba hasta que se acaba. Hay un proceso en el que hay que recuperar la tierra, restaurarla, sanarla. Viene un evento, ahí les compartí en la caja de comunidad algo que salió en el canal de divulgación total, muy asertivo, donde están dando una clase didáctica de lo que es una micronova, dándonos la pista de lo que se viene y que estas élites saben, pero en su mentalidad cerrada creen que todo el mundo va a sufrir lo mismo que ellos quieren evitar para ellos mismos y en realidad no tienen dónde esconderse. Y eso explica por qué miles de millones de dólares se están perdiendo todos los días, porque ellos están construyendo desesperadamente búnkeres especiales. No hay una sola estación espacial allá afuera. Y están construyendo plataformas y bases en la Luna, porque creen que el flash no los va a afectar a ellos, porque la Tierra tiene alta conductividad y cuando pase toda esa energía de esa eyección coronaria del Sol, la Tierra va a aumentar su nivel de frecuencia, su nivel de energía, su luz, por eso es que se está calentando de abajo hacia adentro, de abajo, de adentro hacia afuera, y se van a dar una serie de acontecimientos en los que sucederá lo que tenga que suceder. Yo lo único que les puedo decir es que no sabemos fechas, nadie lo sabe, porque es necesario que las cosas se vayan dando y que las variables se vayan dando de la manera más natural, sin interferencia, para que haya una luz de posibilidad para que no suceda tan catastróficamente hablando. La gente necesita despertar en conciencia, en amor, en compasión, de manera natural, no por coacción, no por coerción, no por chantaje, no por miedo o intimidación. Entonces, sin importar lo que se venga, usted simplemente tenga presente esto. Usted es un ser de luz. Y en nombre de la luz, usted debe trabajar con la luz. Y debes estar atento a lo que se viene. Pero sin caer en pánico, dramas y en todas esas cosas propias del apego, de la falta de fe, de confianza y de amor propio. No somos este cuerpo, somos más que eso. Y yo confío que la Divina Fuente sabe lo que está haciendo. Y además, ella fue muy clara en decir, yo no voy a aceptar para los procesos de transición de estos 54 sistemas, empezando por la Tierra, ninguna destrucción. Por lo tanto, hay que confiar que la Tierra se está preparando para fortalecer su campo magnético para cuando se dé ese evento, la Tierra absorba lo que más pueda, minimizando el daño a las formas de vida en la superficie, bajo la superficie y sobre la superficie. Pero, pero, solo aquello que esté vibrando en amor. Y como los recesivos y las élites híbridas y los que se vendieron por 30 monedas no son capaces de vibrar en amor, entonces es muy probable que ese sea su miedo y por eso es que nos lo quieren vender a nosotros para bajarnos la vibración
y al menos ellos, en lo que están creyendo, llevarse de consuelo la destrucción de nosotros también. Por eso es que se está insistiendo tanto de que mantén tu vibración alta en amor, en compasión, en alta resonancia de luz. Y aquí viene mi solicitud que les dije para el eclipse que viene dentro de unos días acá en la zona de América y en Colombia en particular. Una invitación no solamente para los de Colombia, sino para toda la gente del mundo. Hacer un anclaje muy sencillo, muy elemental. No estoy llamando a meditaciones ni nada de eso. Eso es individual de cada uno de ustedes. Si lo quieren hacer en grupito, muy bacano, ni problema. Es un anclaje muy sencillo. Varios días, es más, viene luna llena ahorita el viernes. Después de esta luna llena que empieza la menguante, empiezan a prepararse. Tomen bastante líquido, eviten comer mucha carne. Cualquier problema que se les presente, pónganlo en manos de la Divina Fuente y con mucho amor traten de resolverlo. Eviten caer en discusiones, eviten caer en bajas frecuencias, traten de practicar cosas bonitas, alegres, caminar descalzos en zonas verdes, sembrar arbolitos, jugar con los niños, visitar ancianos solitarios, ayudar gente en la pobreza. Hagan cosas lindas, desen gusticos para ustedes mismos, bailen, hagan el amor. El hacer el amor no solamente es tener sexo, sino también escuchar al otro, reír, cantar, abrazarse, darse un gustico, hacer cosas lindas, divertidas, jugar, ver las noticias que esté pasando en el mundo con tranquilidad. Obviamente tomen las precauciones ya hasta la saciedad, he dicho cuáles aquí, y vayan preparándose mentalmente, energéticamente, porque los necesito muy energéticos 3 días antes del eclipse que será el 19. Como el mes de octubre, normalmente los chungos y las élites satanistas aprovechan para hacer cuánta pendejada se les ocurre, bueno, vamos a contrarrestar eso con la manera más sencilla de este mundo. Normalmente ellos utilizan los eclipses y los fenómenos estelares en contra nuestra. Bueno, vamos a sabotearle la vaina como hicimos con el intento fallido de activar los discos solares cuando ya están activos desde hace rato. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a mamarles gallo y les vamos a sabotear. 3 días antes, todos los días, a la hora que usted quiera, puede ser antes del amanecer, antes del atardecer, en una hora en que usted se sienta cómodo, cómoda, solo, en compañía, como quieras. Hombre, es una velita blanca. No hay ningún misterio, hombre, es una velita blanca. Esa velita blanca la van a poner en un platico con agua, agua limpia, agua normal. Ponga la velita y encienda esa velita. Y la va a intencionar porque el agua escucha. En la luz, con la luz y por la luz, en la más alta frecuencia vibracional de amor, anclo la luz aquí y ahora, iluminando mi espacio, en conexión con mi ser mayor, con la divina fuente y con el corazón de la tierra. Ya, eso es todo. Y está lloviendo. Ya que quiere agregar incienso, pues hágalo. Yo por ahí tengo una lucecita. Y hay un incienso por ahí. Ah, que le quiero poner cuarzos, cristales. Eso es problema suyo. Usted quiere ponerle todo. No hay problema. Ah, que quiero hacer. Ah, como quiera, no. Ah, que quiero hacer un dequete. Como quiera. Eso sí, sin invocar a terceros, sin invocar masterclass, sin invocar maestros ascendidos, sin invocar nada. Simplemente usted dice eso que le acabé de decir. No lo va a repetir. Tómese la tarea de tomar notica y escriba. Entonces, de esa manera, usted en amor, en unidad, durante 3 días antes de ese eclipse vas a estar haciendo ese anclaje humilde, sencillo, de mucho amor, confiando, con compasión, sin darle vueltas a nada, simplemente así. Ya, eso es todo. Ningún misterio hay. Ah, invocar el rayo azul. A ver, si usted se cubre con el manto dorado, desde lo profundo de su corazón en resonancia, rayo azul, rayo azul, rayo azul.
lo estás viviendo en tu vida cotidiana, pues no tienes necesidad de hacer nada más. Salvo ese anclaje durante esos 3 días, no tenés que hacer nada más que lo cubra, lo proteja, ¿no? Es que cuando usted invoca la luz y activas el agua y te conectas con tu ser mayor, con la divina fuente y con la tierra, pues ¿qué más protección necesitas? Pues yo no entiendo. ¿Qué más querés? Entonces simplemente hacer la intención es y con mucho amor esté tranquilo en silencio unos 5 minutos. No piense, no hable. Concentrado que en esa lucecita está todo ese amor fluyendo, iluminando tu entorno. El día del eclipse, los que estén por acá traten de no verlo directamente, traten de utilizar lentes polarizados. Es un espectáculo muy bonito porque es un eclipse anular, pero va a estar muy visible la corona solar y se van a ver unas cosas interesantes. Y ese día va a salir una fulguración muy potente. Entonces, pero la fulguración va a afectar ciertas cosas que hay en la luna, no se preocupe. Entonces, ese día del eclipse, haga algo muy hermoso, haga un compartir, sencillo, frutas, algo rico, un juguito bien sabroso, vístase con algo bonito, el compartir lo puedes hacer contigo mismo, contigo misma, con tus vecinos, con tu familia, chévere. Puede ser a la hora del almuerzo, puede ser a la hora del desayuno, a la hora de la comida, puede ser durante el eclipse, no importa. Simplemente haga un compartir chévere, con la velita encendida, con la misma intención. Y disfruta el día con mucho amor, llevando luz donde haga falta. Cuando pase el eclipse, durante otros 3 días, acción de gracias, gratitud, compasión y perdón. Vas a permitir que el don fluya en ti. Lo siento por las cosas que haya hecho equivocadamente en mi vida. Perdón si he lastimado a alguien. Gracias porque tengo la oportunidad y el poder de mi libre albedrío de hacerlo. Te amo, mi mejor versión de mí mismo que me está dando la oportunidad de expandir mi amor. Con la misma velita encendida o con otra velita si no le alcanzó. El primer día después de la eclipse es el perdón. El segundo día es la compasión. Vaya a un refugio de animalitos, lleve comidita para los perros, limpie una quebradita, recoja basurita en algún parque, siembre un arbolito, eche el agüita a las maticas que usted vea en algún sitio secas, ayude a alguna persona en la calle, alguien que usted no conozca, le da un pan, le da algo, una palabra hermosa acompañada de un pan, tenga compasión. Y el tercer día, gratitud. Todo ese día vas a estar dando gracias desde que te levantas hasta que te acuestes. Ya, ya, eso es todo. Les estoy proponiendo algo raro, algo oculto. Estoy direccionando hacia algo en particular. Entonces, los únicos demonios que vemos son los que tenemos en la mente. Esto no tiene vuelta atrás. Las cosas que se vienen son tan especiales, tan espectaculares, que es un privilegio estar aquí. Por eso muchas gracias, gracias, gracias.
Desde lo más profundo de mi corazón, gracias, 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 gracias. Gracias a quienes me están colaborando con el canal. Ya está confirmado que hay el shadow ban. Me están baneando los mismos de la plataforma. No están dejando que el canal crezca. No importa. Hay gente que no quiere colaborar. También es verdad. Tampoco importa. Gracias a los que me están colaborando por PayPal. Muchas gracias. Sinceramente, gracias, sobre todo en esta etapa de mi vida donde no voy a permitir depender, si eso significa cambio, tener que ceder mi soberanía o seguir siendo el mismo para agradar a unos pocos. Se lo pierden ellos. Agradezco la ayuda que me dieron, pero en la vida uno tiene que seguir sin condiciones. Y la divina fuente no me va a desamparar. Por eso es que todos vamos a estar unidos y va a llegar el día de la independencia. Muchas gracias a los que me están apoyando con esto, con sus palabras de ánimo. Gracias, gracias, gracias. Si alguien del canal pasa por escrito lo que acabé de decir, lo que hay que hacer 3 días antes, durante el eclipse y 3 días después, y lo publica en los comentarios, bien, bacano, lo fijaremos ahí para que todo el mundo lo pueda escribir. Pero de todas maneras, muchas gracias. Gracias a todas las personas y sobre todo a los que saben que estoy iniciando una etapa muy hermosa que en vez de generar suspicacias y decir que estoy equivocado y una cantidad de vainas, me están felicitando y me están dando todo su apoyo, a pesar que no tienen los mismos recursos, pero lo están haciendo, porque estoy con alguien muy maravilloso que por fin la Divina Fuente se acordó de mí por estos lares y me mandó a alguien tan especial que lo que va a venir después, ustedes lo van a saber. Pero mientras tanto, no puedo decir más porque las envidias son tenaces y hay gente con la intención de evitar que esto se dé porque saben que esto va a afectar muchísimo a los chungos. Por eso es que la IA está desesperada buscando sabotear esto. Muchas gracias, que la Divina Fuente lo acompañe y todo está bien. Quisiera poder hacer algo más, pero yo también estoy en este barco con ustedes. Gracias, gracias, gracias. El valiente coraje se despide. Un abrazo cósmico.